El día para Shihan no comenzó con el sonido de un despertador, sino con la conciencia silenciosa y pesada de su propio cuerpo en la cama. El lado de Shin Shu-han ya estaba vacío, la sábana de seda fría apenas arrugada, un testimonio de la distancia que existía entre ellos, incluso en el espacio más íntimo. Permaneció inmóvil por unos instantes, sintiendo el aire helado de la habitación, que ni el sol de la mañana lograba calentar de verdad. Era una sensación familiar, la de despertar en un lugar que era su casa, pero no su hogar. Un escenario grandioso e impecable, donde ella era solo una pieza decorativa más, con una función muy específica y desoladora. Sus pensamientos no corrían hacia lo que le gustaría hacer, sino hacia lo que se esperaba de ella. Una lista de obligaciones no dichas que pesaban más que cualquier tarea real. Era la carga de ser la esposa del heredero, un título que sonaba más como una sentencia que como una posición de honor. Al bajar a desayunar, el silencio de la casa era diferente al silencio de su habitación. Era un silencio cargado de poder, centrado en la figura del abuelo Chin, que la guardaba en la cabecera de la larga mesa de jacarandá. No levantó los ojos de su periódico inmediatamente, un gesto calculado para recordarle su lugar. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi casual, lo que hacía sus palabras aún más cortantes. Habló sobre la importancia del linaje, sobre el futuro de los negocios y finalmente sobre el deber de ella. Fue entonces cuando empujó un sobre grueso sobre la mesa pulida. Dentro, ella sabía que estaba la primera parte del acuerdo, 6 millones. El dinero no era un regalo, era un pago para que ella encontrara a otro hombre, alguien que pudiera darle el hijo que su nieto, por indiferencia o incapacidad, no le daba. Shihan sintió el sabor amargo del café en la boca mezclarse con el de la humillación, un ardor que le subía por la garganta. Se quedó sentada, los dedos suspendidos a centímetros del sobre la mesa. La madera de jacarandá, fría y lisa bajo la palma de su mano, parecía lo único real en aquel momento. El mundo se había reducido a aquel objeto rectangular, un rectángulo de papel crema que contenía el precio de su dignidad, el valor estipulado para su función más primaria, en 6 millones. El número resonaba en su mente, no como una fortuna, sino como un insulto medido en billetes de dinero. Por fuera, su rostro permanecía como una máscara de serenidad forzada, una habilidad que había perfeccionado desde que se casó con Shin Shu-han, pero por dentro, un grito silencioso le rasgaba la garganta. Sentía que cada célula de su cuerpo se rebelaba contra la orden de tomar aquel sobre, de aceptar formalmente su papel como un recipiente contratado para generar un heredero. Era una transacción comercial en su forma más cruda, y ella era el producto. El abuelo Chin la observaba. Sus ojos pequeños y astutos no demostraban emoción, solo la expectativa fría de un hombre, acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin cuestionamientos. Con un movimiento que pareció llevar una eternidad, su mano finalmente se cerró sobre el sobre. El papel era grueso, de alta calidad, y el peso de los billetes dentro era sustancial. Era un peso físico que se traducía directamente en un peso abrumador en su alma. Lo atrajo hacia su regazo, sintiendo el calor de su propio cuerpo comenzar a calentar el papel frío. No miró al abuelo. No podría. En su lugar, fijó la mirada en él. Brillo distorsionado de su propio rostro en la tetera de plata pulida, en el centro de la mesa, una figura alargada, sin rasgos definidos, anónima, así se sentía. Con un casi imperceptible asentimiento de cabeza, selló el acuerdo. Aquel simple gesto le costó más de lo que cualquier fortuna podría comprar. Le costó la última chispa de esperanza de que su matrimonio podría, algún día, ser algo más que un contrato de negocios. El patriarca soltó un pequeño ruido de satisfacción, bajo y seco, y volvió su atención al periódico, como si el asunto más humillante de la vida de ella fuera solo un ítem tachado de su lista de tareas diarias. En ese exacto instante, Shin Shu-han entró en el comedor. Se movía con la gracia displicente de quien nació en un mundo de privilegios, su traje impecablemente cortado, el cabello perfectamente arreglado. Parecía una figura de una revista de lujo, guapo pero inalcanzable y frío. Sus ojos pasaron rápidamente por la escena, él, abuelo absorto en él. Periódico, su esposa sentada rígidamente y él reposando en el regazo de ella. No necesitó preguntar. Una comprensión instantánea pasó por su rostro, seguida de una emoción que Shiyong no pudo descifrar de inmediato. No era rabia ni sorpresa, era algo más cercano a un alivio mezclado con un leve desprecio. Él sabía exactamente lo que aquel dinero significaba.
y su completa falta de reacción fue como un segundo golpe para Xian. Su indiferencia confirmaba lo que ella ya sabía para él. Ella no era una compañera, no era una esposa en cualquier sentido emocional de la palabra. Era solo una pieza en el juego de sucesión de la familia Qin. Y él parecía perfectamente satisfecho con dejarla cumplir su papel, sin importar cuán degradante fuera. «Buenos días», dijo Shin Shu-han, la voz neutra, mientras se servía una taza de café. La normalidad de su saludo era ensordecedora. Se sentó a la mesa a una distancia segura de Xian y comenzó a hojear la sección de negocios del periódico, que el abuelo había descartado. Habló sobre una reunión que tendría más tarde, sobre el precio de las acciones de una empresa rival, sobre el tiempo. Cada palabra era un cuchillo que profundizaba la herida de su indiferencia. Xian permaneció en silencio, el sobre en su regazo ardiendo como una brasa. ¿Cómo podía actuar de esa forma? ¿Cómo podía discutir asuntos tan triviales segundos después de presenciar la prueba tangible de la humillación de su esposa? La escena era un microcosmos perfecto de su matrimonio en ella, ahogada en un mar de obligaciones y emociones complejas, y él flotando en la superficie, intacto y desinteresado, preocupado solo por las corrientes del mundo de los negocios. Nunca se había sentido tan profundamente sola en toda su vida. Finalmente se levantó, el movimiento rígido y controlado. Murmuró una disculpa que nadie en la mesa pareció oír y se retiró del comedor. Cada paso para subir la gran escalera de mármol parecía exigir un esfuerzo hercúleo. La casa, con sus techos altos y pasillos vastos, de repente pareció claustrofóbica, un laberinto dorado diseñado para aprisionarla. Al llegar a su habitación, giró la llave en la cerradura. El sonido del clic, que antes podría significar privacidad, ahora sonaba como el cerrojo de una celda siendo cerrado. La habitación, con sus muebles caros y telas lujosas, era su prisión. Caminó hasta la gran ventana con vista a los jardines meticulosamente cuidados, un paraíso verde que ella no podía sentir ni disfrutar. Todo allí era una fachada, una hermosa mentira, y ella era la mentira más grande de todas, la esposa que no era esposa, a punto de convertirse en la madre de un hijo que no sería concebido por amor sino por contrato. Xian se sentó en el borde de la cama. El sobre aún en sus manos no lo abrió. No necesitaba ver el dinero para saber que era real. Aquel fajo de papel era la materialización de su fracaso. Fracaso como mujer, como esposa, como ser humano con albedrío propio. Sus pensamientos volvieron al día de su boda, a las promesas susurradas por su madre sobre encontrar la felicidad y construir una familia. ¡Qué amarga ironía! La familia que el clan Qin quería que ella construyera era un fraude desde su concepción. Pensó en su propia familia, en cómo se horrorizarían si supieran la verdad detrás de la fachada de riqueza y estatus. Una ola de vergüenza la invadió, tan fuerte que tuvo que encorvarse, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El deber, una palabra que le habían enseñado a reverenciar desde niña, ahora parecía solo un sinónimo de sumisión y degradación. En medio del torbellino de desesperación, un nombre surgió en su mente como un faro en una tormenta enrulla. Su amiga de la infancia, la única persona en su vida que no estaba conectada al imperio Qin, la única que la veía como Xian y no como la señora Qin. Con manos temblorosas, tomó el celular de la mesita de noche. El aparato, frío y moderno, parecía un portal a otro universo, uno donde la amistad y la confianza aún existían. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, pasando por contactos de negocios y miembros de la familia Qin, hasta que encontraron su nombre Ruya. La simple visión de esas 4 letras trajo una punzada de calor a su pecho helado. Ruya era su ancla, la guardiana de todas sus versiones pasadas, de la niña que soñaba y reía sin reservas. Ponerse en contacto con ella era más que un deseo, era una necesidad de supervivencia. Un acto de buscar oxígeno cuando unas está asfixiando. Abrió un nuevo mensaje, el cursor parpadeando en la pantalla en blanco, esperando. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría resumir el abismo de humillación en el que había caído esa mañana? Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para cargar el peso de su dolor. Finalmente, sus pulgares teclearon una frase simple, casi infantil en su vulnerabilidad. ¿Podemos vernos hoy? Cada letra era una confesión de su fragilidad. Apretar el botón de enviar fue un acto de fe. Se estaba exponiendo, admitiendo que no estaba bien, que la vida perfecta que todos imaginaban que tenía era una mentira. Puso el teléfono a su lado, con la pantalla hacia arriba, y esperó. La espera por la respuesta de Ruya
era tortuosa. En ese pequeño intervalo de tiempo, todo su bienestar parecía depender de esas pequeñas burbujas de texto que podrían o no aparecer, de la promesa de una hora de cordura en un día que ya se había vuelto insoportable. Mientras esperaba, su mente se refugió en él. Pasado, un mecanismo de defensa contra el dolor del presente. Recordó una tarde de verano, años atrás, cuando ella y Ruya tenían quizás 15 años. Estaban acostadas en el césped detrás de la antigua casa de Ruya, un lugar simple, pero lleno de vida. El olor a hierba cortada y tierra húmeda llenaba el aire. Hablaban de todo y de nada, de los chicos de la escuela, de sus sueños para el futuro. Shihan recordaba vívidamente haber dicho que quería viajar por el mundo, quizás convertirse en fotógrafa, capturar la belleza en las cosas simples. Ruya, por su parte, soñaba con abrir un pequeño café, un lugar acogedor donde la gente pudiera sentirse como en casa. Eran sueños puros, nacidos de corazones jóvenes y esperanzados, mucho antes de que palabras como linaje, heredero y contrato hubieran envenenado su vocabulario y su vida. El recuerdo era tan nítido que Shillon podía casi sentir el calor del sol en su piel y oír la risa genuina de Ruya. Habían hecho una promesa tonta ese día, un pacto de meñiques de que, sin importar lo que pasara, siempre estarían ahí la una para la otra, que serían las madrinas de los hijos de la otra, que envejecerían quejándose de los mismos problemas y riéndose de los mismos chistes. En aquella época, parecía una certeza inquebrantable. Ahora, el recuerdo de esa promesa era doloroso. Estaba a punto de tener un hijo, pero en circunstancias que jamás podría confesar a nadie. ¿Cómo podría pedirle a Ruya que fuera madrina de un niño concebido a través de un acuerdo tan sórdido? La distancia entre la niña que ella era y la mujer en la que se había convertido parecía un océano infranqueable, y la nostalgia se mezclaba con una profunda sensación de pérdida por sí misma. El teléfono vibró a su lado, el sonido abrupto, sacándola de sus recuerdos. Su corazón dio un brinco. Tomó el aparato con una urgencia que la asustó. En la pantalla, el mensaje de Ruya claro: ¿dónde y cuándo? ¿Pasó algo? A la última pregunta, cargada de preocupación, hizo que los ojos de Sillan se llenaran de lágrimas. Ruya la conocía. Podía leer la urgencia detrás de la simplicidad de su petición. Una ola de alivio tan intensa la recorrió que sus hombros, que habían estado tensos desde que se despertó, se relajaron un poco. Era la primera vez en ese día que se sentía vista, comprendida. La respuesta de Ruya no era solo una confirmación de un encuentro, era una afirmación de que no estaba completamente sola en este mundo frío y calculador. Había un lugar seguro para ella, aunque fuera solo por una hora. En una mesa de café, aquel pequeño brillo de esperanza era todo lo que necesitaba para continuar. Organizar el encuentro, sin embargo, era más complicado que simplemente elegir un lugar en su vida. No era suya. Cada salida se registraba, cada destino se cuestionaba sutilmente por el equipo de empleados que el abuelo Chin empleaba para, ostensiblemente, cuidarla, pero, en realidad, para vigilarla. No podía simplemente decir que iba a encontrarse con una amiga. En eso podría generar preguntas, especialmente sobre Ruya, que no pertenecía al círculo social aprobado por el clan. Sillan necesitaba una excusa plausible, algo que encajara en la rutina esperada de una mujer de su posición. Una visita a una galería de arte de prestigio en el centro de la ciudad era perfecto, era culturalmente aceptable, justificaba la salida y le daría el tiempo necesario. El simple acto de planificar esta pequeña rebelión, de crear una fachada para poder tener un momento, de verdad, era agotador y al mismo tiempo le daba un extraño sentido de poder. Llamó al intercomunicador y con la voz más tranquila que pudo producir, informó a la ama de llaves sobre su súbita voluntad de visitar la nueva exposición en la galería Viento del Este Yam. Pidió que el chofer estuviera listo en una hora. Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea y Sillan pudo imaginar a la mujer anotando la información, probablemente en un registro que sería revisado más tarde en C, señora. Chinan lo arreglaré de inmediato, respondió la ama de llaves, la voz impecablemente profesional. Pero Shihan sentía los ojos invisibles sobre sí, el juicio silencioso, la constante vigilancia. Era una prisionera en una jaula de oro, y cada movimiento suyo era observado por los guardias. La libertad era una ilusión que necesitaba construir meticulosamente, pieza por pieza, solo para conseguir respirar por un breve momento. Envió un nuevo mensaje a Ruya, con la dirección de un pequeño café, cerca de la galería, y la hora era Rilen iba a salir, sentada en el asiento trasero del sedán de lujo,
Xian observaba el mundo pasar por la ventanilla oscura. El coche se deslizaba silenciosamente por el tráfico de la ciudad, un capullo de cuero y metal que la aislaba de todo. Afuera, la vida pulsaba en su caótica normalidad. Vendedores ambulantes gritaban sus pregones. Parejas caminaban de la mano. Estudiantes reían en grupos en las aceras. Eran escenas tan mundanas, tan comunes, y sin embargo, parecían pertenecer a un universo paralelo del que ella había sido expulsada. Cada persona que veía parecía poseer una libertad que ella envidiaba desesperadamente. La libertad de ser anónimo, de tomar sus propias decisiones, de tener problemas que no involucraran el destino de una dinastía. Se sentía como un fantasma, atravesando una ciudad llena de vida, pero incapaz de tocarla o participar en ella. El chofer, un hombre callado e impasible, ocasionalmente miraba por el retrovisor, un recordatorio sutil de que nunca estaba verdaderamente sola. Xian pidió que la dejaran en la esquina de la galería y caminó la corta distancia hasta el café. Era un lugar encantador y discreto, con algunas mesas en la acera y un aroma acogedor de café y pasteles recién horneados que se derramaba por la puerta. Eligió una mesa en el fondo, en un rincón donde tendría un poco más de privacidad. Llegó 15 minutos antes, la ansiedad y la expectación haciendo que su corazón latiera más rápido. Pidió un té de jazmín, y el calor de la taza en sus manos era reconfortante. Observó a los otros clientes, una joven, leyendo un libro dos amigos, conversando animadamente, un hombre trabajando en su portátil. Todos parecían tan inmersos en sus propias vidas, en sus propios mundos. Por un momento, se permitió envidiarlos, envidiar la simplicidad de sus preocupaciones, la ausencia de la presión aplastante que definía cada segundo de su propia existencia. Aquel café era un territorio neutro, un pequeño oasis de normalidad antes de tener que volver a la guerra silenciosa de su casa Neme. Entonces la vio. Ruya entró en el café, mirando a su alrededor por un segundo antes de que sus ojos encontraran los de Xion. Una sonrisa instantánea y genuina iluminó su rostro. Ruya era lo opuesto a todo en el mundo. China en su ropa era simple, pero elegante. Su cabello estaba recogido en un moño casual y se movía con una confianza natural que no venía del dinero o del estatus, sino de dentro. Al acercarse a la mesa, toda la atmósfera pareció cambiar para Xian. El peso en sus hombros disminuyó un poco, la tensión en su estómago se aflojó. La presencia de Ruya era como un bálsamo, una bocanada de aire fresco en una habitación sofocante. «Pareces pálida», fue lo primero que Ruya dijo al sentarse, su voz llena de una preocupación que era tan real y descomplicada que amenazó con romper la compostura de Xion allí mismo. «Solo estoy cansada», mintió Xion, tratando de forzar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pidieron sus cafés y por unos minutos hablaron de trivialidades. Ruya habló sobre su trabajo, sobre una película que vio, sobre sus padres. Eran conversaciones normales, el tipo de conversación que tienen las amigas, y Xian se aferró a cada palabra, tratando de absorber un poco de esa normalidad para sí misma. Pero Ruya era demasiado perceptiva para ser engañada por mucho tiempo. Se detuvo en medio de una frase, dejó su taza y miró directamente a Xian, sus ojos oscuros, serios y amables. Xian, me llamaste aquí con 3 palabras. Sé que no es solo cansancio. Puedes contármelo. ¿Ves que puedes? La forma en que lo dijo, sin juicio, sin presión, solo con una oferta sincera de apoyo, fue lo que finalmente rompió la barrera que Xian había estado construyendo con tanto esfuerzo a lo largo del día. Una lágrima solitaria se escapó y se deslizó por su mejilla. Xian intentó limpiarla rápidamente, avergonzada de su propia debilidad, pero fue seguida por otra. Otra más bajó la cabeza, el cabello cayendo sobre su rostro, tratando de ocultar el colapso inminente. El sonido de sus sollozos era casi inaudible, pero para ella era un trueno que anunciaba su total derrota. Sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. Las otras mesas, los sonidos del café, todo se desvaneció, dejando solo su dolor y la presencia de su amiga. Era la vergüenza de lo que le habían pedido, la soledad de su matrimonio, el peso de ser un peón en un juego de poder que no entendía completamente. Era el luto por la vida que podría haber tenido y la percepción aterrorizante de la vida que se veía forzada a vivir. Era demasiado para soportarlo sola. De repente, sintió un calor en su mano. Ruya se había inclinado sobre la pequeña mesa y sostenía su mano firmemente entre las dos de ella. No fue un toque vacilante o pulido, fue un gesto firme, de anclaje, un apretón que decía, estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte. Xian levantó la vista.
el rostro manchado de lágrimas, y encontró la mirada de Ruya, llena de una empatía tan profunda que dolía. No había lástima allí, solo una comprensión silenciosa y una fuerza que parecía serle ofrecida. «Xian, ¿qué pasó?», preguntó Ruya de nuevo, la voz baja y suave, pero insistente. La pregunta simple, viniendo de la única persona en el mundo en quien confiaba, le dio el permiso que necesitaba para finalmente desmoronarse y dejar salir la verdad. La verdad sobre esa mañana, sobre la carga que estaba llevando. Las palabras salieron en un torrente, un susurro apresurado y quebrado, manchado de vergüenza y desesperación. «Él quiere un heredero», comenzó Shillon, la voz temblorosa. «El abuelo Shin Shuhan y yo, nosotros no». No podía terminar la frase, pero Ruya entendió. «Me dio dinero, mucho dinero, para que yo consiga una manera, para que encuentre a alguien». La confesión quedó flotando en el aire, entre ellas, fea y cruda. Decirlo en voz alta lo hizo todo aún más real, más monstruoso. No se atrevió a detallar la cantidad o las implicaciones completas, pero el núcleo de la humillación estaba allí, expuesto bajo la luz suave del café. Finalmente se detuvo, sin aliento, el pecho agitado por la fuerza de la emoción liberada. Levantó la vista hacia su amiga, esperando ver conmoción, quizás incluso repulsión, esperando cualquier cosa menos lo que vio. Estaba completamente vulnerable, su vida y su honor en manos de la única persona que le quedaba, Xian. Esperaba ver conmoción en el rostro de Ruya. Esperaba horror, quizás incluso un poco de lástima que la haría sentir aún más pequeña. Pero lo que vio fue algo completamente diferente y mucho más poderoso. Después de un breve momento de silencio aturdido, donde las palabras de Xion parecieron ser absorbidas y procesadas, la expresión de Ruya se endureció. Su mandíbula se contrajo sutilmente y una furia fría y controlada surgió en sus ojos. No era una rabia dirigida a Xion, sino una furia protectora, una indignación que hablaba en nombre de ella. Ruya apretó la mano de Xian con más fuerza, el gesto transformándose de consuelo en solidaridad. «Esos monstruos», susurró, la voz baja y cargada de un desprecio tan profundo que validó instantáneamente todo el dolor y la humillación que Xian sentía. En ese momento, Xian se dio cuenta de que no estaba exagerando en su sufrimiento. Era víctima de una crueldad que otra persona podía ver y nombrar. La reacción de Ruya fue como un bálsamo y un antídoto al mismo tiempo. La vergüenza que Xion sentía comenzó a retroceder, reemplazada por una chispa de la misma rabia que veía en los ojos de su amiga. La validación de Ruya le dio permiso para sentir furia en lugar de solo miseria. Por primera vez, no se veía solo como una pieza rota, sino como alguien que había sufrido una injusticia profunda y calculada. Ver su propio dolor reflejado como una ofensa en el rostro de Ruya fue increíblemente fortalecedor. La carga, que antes era exclusivamente suya, ahora era compartida. Ya no era solo su secreto humillante, era una causa, una batalla silenciosa que alguien estaba dispuesto a luchar a su lado. Aquel simple momento de complicidad transformó la dinámica de su amistad en algo más profundo, una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Ruya, entonces, cambió de postura. La empatía dio paso a un enfoque agudo y estratégico. Comenzó a hacer preguntas, no por curiosidad morbosa, sino con la precisión de alguien que intenta entender el campo de batalla. ¿Qué dijo Shin Shuhan sobre esto? ¿Estaba él allí cuando el abuelo te dio el dinero?, preguntó. La voz firme. ¿Dieron alguna indicación de cómo esperaban que tú lo hicieras? ¿Sugirieron nombres, lugares o simplemente te arrojaron el dinero y esperaron que te las arreglaras? Cada pregunta era afilada, cortando la niebla de emoción y yendo directo al meollo del problema. Ruya ya no estaba solo consolando a una amiga, estaba recopilando información, analizando las debilidades del enemigo, tratando de mapear el alcance de la crueldad y la negligencia del clan Qin para poder combatirlas. Con la voz aún débil, pero ahora más estable, Xian respondió a cada pregunta. Describió la total indiferencia de Shin Shuhan, la forma en que desvió la mirada y comenzó a hablar sobre el mercado de valores, como si nada hubiera pasado. Explicó que no hubo sugerencias, solo la orden implícita, la expectativa de que ella, como un buen soldado, encontraría una manera de cumplir su misión, sin importar cuán sucia fuera. Ruya escuchaba todo, su rostro convirtiéndose en una máscara de determinación fría. Cada detalle que Xion proporcionaba parecía solidificar la resolución de Ruya. La imagen que se formaba era clara en Xion, no era solo desvalorizada o descuidada, era activamente aislada.
una extranjera dentro de su propia casa, rodeada de personas que la veían como un mero instrumento para sus propios fines dinásticos, después de absorber todo. Ruya miró a Sillan directamente a los ojos. La intensidad en su mirada era casi abrumadora, pero era una intensidad que transmitía fuerza, no amenaza. Se inclinó un poco más hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador y feroz. Escúchame, Sillana, no vas a hacer esto. No de la manera que ellos quieren. No vas a someterte a esta humillación. Nosotras no lo permitiremos. La palabra que lo cambió todo fue nosotras. Ya no era. Tienes que ser fuerte o vas a superar esto. Era. Nosotras. Ese pronombre la sacó de la isla de su desesperación y la colocó en un territorio compartido por primera vez desde la boda. No estaba sola en su lucha. La responsabilidad, el miedo, el dolor, de repente parecía una carga dividida. La declaración de Ruya era tan audaz, tan desafiante, que Shijian al principio apenas pudo procesarla. Desafiar al patriarca Qin, negarse a obedecer una orden que definía su único propósito en esa familia. La idea era aterradora. El clan Qin era una fuerza de la naturaleza, un imperio construido sobre la obediencia y la tradición. Rebelarse parecía imposible, un suicidio social. ¿Pero cómo?, susurró Shijian, la palabra cargada con el peso de su miedo y una nueva y frágil chispa de esperanza. Ellos controlan todo, mi vida, mi dinero, ¿a dónde voy? El abuelo es demasiado poderoso. Quería creer en Ruya, quería desesperadamente, pero años de condicionamiento y miedo le impedían ver una salida. Sin embargo, la confianza inquebrantable en el rostro de su amiga era contagiosa, una pequeña llama que comenzaba a calentar la frialdad de su desesperación. No vamos a enfrentarlos de frente. Eso sería estúpido, dijo Ruya, su mente claramente trabajando a alta velocidad. Vamos a usar su propia arma contra ellos. ¿Quieren un heredero? Te dieron el dinero para eso. Genial, les daremos un heredero, pero lo haremos en nuestros términos, bajo nuestro control. Fue entonces cuando Ruya presentó la idea que cambiaría el curso de todo. Fecundación in vitro. Eliges una clínica de primer nivel, un donante anónimo con las características que ellos aprobarían. Es clínico, es controlado y, lo más importante, elimina por completo la parte de la infidelidad y la humillación. Cumples el contrato, pero subviertes la intención maliciosa detrás de él. Asumes el control del proceso. La idea era impactante en su simplicidad y brillantez. Una brecha en la fortaleza aparentemente impenetrable de las órdenes del clan. Shiyan parpadeó, la mente girando para procesar la propuesta. ¡Fecundación in vitro! El concepto no era extraño, pero aplicarlo a su situación era una revelación. Seguía siendo un proceso frío, médico, desprovisto de cualquier amor o pasión, pero comparado con la alternativa sórdida que el abuelo había implícitamente exigido, encontrar un amante, un caso secreto que la dejaría vulnerable y avergonzada para siempre. La idea de Ruya era un acto de genialidad y misericordia. Le daría una medida de agencia que pensaba haber perdido por completo. Podría elegir la clínica, los médicos, estaría al mando de su propio cuerpo. Aunque el resultado final sirviera a los propósitos del clan, la idea comenzó a echar raíces en su mente, transformando el paisaje de su desesperación. El camino por delante todavía era aterrador, pero por primera vez había un camino. La atmósfera en la mesa cambió por completo. El luto dio paso a la conspiración. En susurros urgentes y enfocados, comenzaron a trazar los primeros contornos del plan. La conversación que antes era sobre dolor y lágrimas, ahora era sobre logística, sigilo y estrategia. Ruya, con su mente práctica, ya estaba pensando en los detalles. Necesitamos encontrar una clínica fuera de la ciudad, quizás incluso en otra provincia, para minimizar el riesgo de que alguien del círculo de ellos se entere. Puedes usar la excusa de un tratamiento de bienestar, un retiro, el dinero que él te dio cubrirá todo con creces. Será la ironía perfecta en usar su fortuna para financiar tu propia rebelión silenciosa. Shiyan escuchaba, absorbiendo cada palabra, sintiendo una energía que no sentía desde hacía años. Ya no era una víctima pasiva, se estaba convirtiendo en una participante activa en su propio destino. La complicidad entre ellas se profundizó con cada palabra intercambiada. Se inclinaban sobre la mesa,
sus cabezas casi tocándose, creando un pequeño mundo propio en el rincón del café. Ruya dibujaba diagramas invisibles en la mesa con el dedo, explicando cómo podrían crear un rastro de papel falso para los gastos, cómo Xiyan podría comenzar a mencionar sutilmente su interés en tratamientos de salud alternativos para plantar la semilla de su excusa. La mente de Xiyan, antes nublada por el pánico, comenzó a aclararse, a conectar los puntos, a añadir sus propias ideas. Aquel acto de colaboración, de construir algo juntas, aunque fuera un plan secreto y peligroso, era increíblemente íntimo. Era la asociación que debería tener en su matrimonio, pero que encontró inesperadamente en su amistad. En medio de esa conversación febril y estratégica, Xiyan miró a Ruya. La vio de una manera nueva y abrumadora. Vio más allá de la amiga de la infancia, más allá de la confidente. Vio a una mujer de una fuerza y lealtad increíbles, que estaba dispuesta a ponerse en riesgo por ella sin dudar un segundo. Vio la inteligencia afilada en sus ojos, la pasión en su defensa, la ternura en su toque. Un sentimiento complejo y poderoso comenzó a florecer en el pecho de Xiyan, algo que iba mucho más allá de la gratitud. Era una admiración que rozaba la reverencia, un sentimiento de conexión tan profundo que parecía lo único auténtico en su vida. Era un amor nacido, no del romance, sino de la salvación. Ruya era la única persona que la veía, que la defendía, que la amaba incondicionalmente. Hubo un momento específico en el que todo se cristalizó. Ruya estaba explicando cómo Xiyan debería manejar las preguntas de los empleados. Su ceño, fruncido en concentración, la mano gesticulando para enfatizar un punto. En ese instante, Xiyan fue invadida por un deseo súbito y abrumador de aferrarse a ella, de fundirse con esa fuente de fuerza y seguridad y no soltarla nunca más. No era un deseo físico en el sentido convencional, sino una necesidad del alma. Era el reconocimiento silencioso y profundo de que Ruya era su puerto seguro, su norte, la única verdad en un mundo de mentiras. El amor que sentía por su marido era una ficción, una actuación. El sentimiento que crecía por Ruya era la cosa más real que jamás había experimentado. Era un amor silencioso, no declarado, pero que redefinía completamente su universo interior. La realidad del tiempo se entrometió en su burbuja de planificación. Xiyan miró el reloj y se dio cuenta de que tenía que irse. Su excusa, la visita a la galería de arte, tenía que cumplirse para que la coartada fuera completa. La idea de tener que dejar a Ruya ahora, de separarse de esa fuente de fuerza y volver a la atmósfera sofocante de la mansión Qin era físicamente dolorosa. Un pánico momentáneo la golpeó. No sé si puedo, susurró, la vulnerabilidad regresando. Ruya inmediatamente suavizó su expresión. Puedes, dijo ella con una confianza tranquila. Esto fue solo el comienzo. Hoy no estás volviendo como una víctima. Estás volviendo como una espía. Recuérdalo. Cada día a partir de ahora es un acto de resistencia. Se levantaron y en la puerta del café, Ruya la atrajo hacia un abrazo. Rápido y firme. No fue un abrazo largo o sentimental, sino un gesto de pura transferencia de fuerza. Xiyan se aferró a ella por un segundo, absorbiendo el calor y la solidez de su amiga. Manténme informada. Cualquier cosa, a cualquier hora, susurró Ruya en su oído antes de apartarse. Intercambiaron una última mirada, una que contenía todo el peso de su nuevo secreto, su alianza y el peligroso viaje que estaban a punto de iniciar. Era una promesa silenciosa de lealtad mutua contra el mundo. Entonces, Ruya se dio la vuelta y se fue, dejando a Xiyan con el corazón latiendo fuerte, pero con una resolución que no poseía cuando llegó. Xiyan caminó las pocas manzanas hasta la galería de arte, sintiéndose como una actriz a punto de entrar en escena. Compró una entrada y entró en el espacio silencioso y climatizado. Las paredes blancas estaban cubiertas de pinturas abstractas, explosiones de color y forma que apenas registraba. Su mente estaba a millas de distancia, repasando cada detalle de la conversación con Ruya, solidificando el plan en su memoria, el olor a pintura y lienzo, el eco suave de los pasos en el suelo de madera. Todo parecía surrealista. La galería, que debía ser su coartada, se convirtió en un santuario para su transformación. Vagó de sala en sala, no como una apreciadora de arte, sino como una mujer renaciendo. Ya no era solo la señora Qin, la esposa trofeo, era Xiyan y estaba luchando de vuelta. Se detuvo frente a un lienzo enorme y oscuro que representaba lo que parecía ser un mar profundo y tempestuoso. En medio del lienzo, casi engullido por la inmensidad de azul y negro, había un pequeño punto de luz blanca, terco y brillante. Horas antes, se habría identificado con la oscuridad abrumadora,
con la sensación de estar ahogándose. Pero ahora, su mirada estaba fija en ese punto de luz. Se veía en él, pequeña, rodeada por una fuerza opresora y peligrosa, pero aún así, presente, aún brillando, no extinguida. La pintura no le trajo paz, sino una sensación de reconocimiento. Ella no era la tormenta, no era la oscuridad. Ella era la luz que se negaba a apagarse, sin importar cuán violenta se volviera la tempestad. El viaje de regreso a casa fue profundamente diferente al viaje de ida. El mismo coche de lujo, el mismo chofer silencioso, la misma ciudad pasando por la ventanilla. Pero sí, Jan veía todo con otros ojos. El paisaje urbano ya no era un recordatorio de su exclusión, sino un tablero de juego lleno de posibilidades. Cada edificio de oficinas podría albergar una clínica. Cada calle concurrida era una oportunidad de anonimato. Cada persona un recordatorio de que existía un mundo vasto más allá de los muros de la propiedad. China en el coche todavía era una jaula, pero ahora sentía como si estuviera escondiendo una llave en el bolsillo. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo en el fondo de su mente, pero ahora estaba acompañado por un nuevo sentimiento, la adrenalina de la rebelión. Cuando el coche pasó por las imponentes puertas de hierro de la propiedad, Shi-Hon sintió que el aire se volvía más pesado, como siempre sucedía. La mansión se erguía frente a ella, una fortaleza de riqueza y tradición, diseñada para intimidar y controlar. En el pasado, esta visión la encogería, recordándole su insignificancia. Hoy, sin embargo, miró la casa con un desafío silencioso. Aquel lugar ya no era solo su prisión, era su campo de batalla. El pavor que sintió al salir esa mañana había sido transmutado en una determinación fría y afilada. No era la misma mujer que había bajado a desayunar. Aquella mujer había sido quebrada. Esta, que ahora regresaba, estaba siendo reconstruida, pieza por pieza, con un nuevo y peligroso propósito. Al entrar en la casa, la ama de llaves la saludó en el vestíbulo, con una reverencia pulcra. ¿Tuvo la señora una buena visita a la galería?, preguntó ella. La pregunta sonando rutinaria, pero los ojos observadores, en lugar de desviar la mirada o murmurar una respuesta corta como haría normalmente, Shi-Hyen encontró la mirada de la mujer directamente. Fue muy inspirador, dijo ella, la voz tranquila y firme. Exactamente lo que necesitaba. Había una nueva autoridad en su tono, una autoconfianza que no poseía antes. Era un cambio sutil, casi imperceptible para un extraño, pero Shi-Hyen lo sintió y sospechó que la ama de llaves también. Ya no estaba simplemente moviéndose a través de su entorno vigilado, lo estaba habitando, con una nueva conciencia de su poder. De vuelta en la seguridad de su habitación, Shi-Hyen cerró la puerta con llave y caminó hacia la cómoda donde había escondido el sobre. Con manos firmes, lo tomó y por primera vez lo abrió. Dentro, los fajos de billetes, organizados y compactos, la miraban. El olor a dinero, nítido e impersonal, llenó el aire. Esa mañana, aquel fajo de papel representaba el apogeo de su humillación, el precio de su alma. Ahora, mientras lo miraba, veía algo completamente diferente. No era un pago por su misión, era un recurso. Era la financiación para su insurrección. Era el poder de elegir la clínica, los médicos, de tomar las riendas de su propio cuerpo y de su destino. Una sonrisa fina, casi imperceptible y totalmente desprovista de alegría, tocó sus labios. Era la sonrisa de una estratega. El dinero del enemigo se convertiría en su arma más poderosa. La rebelión de Shi-Hyen comenzó en la quietud de la madrugada. Mientras la vasta mansión dormía bajo un manto de silencio y riqueza, ella estaba despierta, sentada en el suelo de su vestidor, iluminada solo por el brillo frío de la pantalla de un portátil recién comprado. Era un aparato anónimo, pagado con el dinero del sobre y conectado a internet a través de un servicio prepago, también anónimo. Investigaba clínicas de fertilidad y la ironía de la situación era casi palpable. Las páginas que visitaba estaban repletas de imágenes de parejas sonrientes, de textos que hablaban de sueños y la alegría de construir una familia para ella. Sin embargo, aquello no era sobre esperanza, sino sobre estrategia. No buscaba un ambiente acogedor o un médico empático. Buscaba un laboratorio seguro, una fortaleza de discreción médica con tasas de éxito impecables y, sobre todo, una ubicación lo suficientemente lejana para escapar de los ojos omnipresentes del clan Qin. Cada clic era un paso en territorio desconocido y peligroso. Su única conexión con el mundo real, su única aliada, era Ru Yan-se. Comunicaban a través de una aplicación de mensajería encriptada, sus conversaciones transformadas en un código de cautela y urgencia. Durante el día, Ru
Ruya se convertía en sus ojos y oídos en el mundo exterior. Pasaba horas en bibliotecas públicas, usando ordenadores que no podían ser rastreados hasta ella, investigando las clínicas que Sillan encontraba, verificaba las credenciales de los médicos, buscaba cualquier violación de privacidad, cualquier conexión, por más tenue que fuera, con el círculo social o empresarial de los Chin. Por la noche, le enviaba a Sillan informes concisos, listas de pros y contras. La confianza que Sillan depositaba en Ruya era absoluta y total, en un mundo donde cada persona era un potencial espía o enemigo. La lealtad de Ruya era la única roca en la que podía apoyarse, la brújula que la guiaba en la oscuridad. Siguiendo el consejo estratégico de Ruya, Sillan comenzó a tejer la narrativa de su ausencia. La oportunidad surgió durante una de las raras cenas en que la familia estaba reunida. Con una actuación cuidadosamente ensayada de fragilidad, apenas tocó la comida, cuando el abuelo Chin lo notó y preguntó, con su falsa preocupación, si estaba bien. Shigen respondió con la voz baja. Mencionó sentirse indispuesta desde hacía semanas, un cansancio persistente que ningún descanso parecía curar. Con una vacilación calculada, añadió que una amiga le había hablado de retiros de bienestar, lugares especializados en equilibrio hormonal y salud femenina. Observó la reacción del patriarca por el rabillo del ojo. Su rostro permaneció impasible, pero Shihyun conocía esa mirada. Él no lo demostraba, pero registraba cada palabra, cada matiz, archivando la información para uso futuro. La semilla de su coartada había sido plantada. La reacción de su marido, Shin Shu-han, fue exactamente la que esperaba y por primera vez acogió bien. Soltó un suspiro de hastío, como si la mención de su salud fuera una molestia personal. Quizás un retiro realmente te haga bien, dijo él, el tono cargado de un sarcasmo que sugería que estaba siendo excesivamente dramática. Un poco de aire fresco puede aclarar tus ideas. Su total falta de interés, su prisa por descartar las preocupaciones de ella como meros caprichos femeninos, era el disfraz perfecto. La indiferencia de él, que por tanto tiempo había sido una fuente de dolor, ahora se había convertido en una herramienta útil. Para él, ella era solo una esposa decorativa y un tanto histérica, y sus asuntos de mujer eran un ruido de fondo que prefería ignorar. Eso garantizaba que él, al menos, no investigaría sus movimientos con demasiado ahínco. El abuelo, sin embargo, era una criatura de una astucia completamente diferente. En los días que siguieron, Shigan comenzó a notar cambios sutiles, pero perturbadores, en el tejido de su vida cotidiana. Una de las empleadas más antiguas, que llevaba años con la familia, fue súbitamente reemplazada por una mujer más joven, de rostro impasible y ojos que parecían verlo todo. Su chofer habitual, un hombre con quien mantenía una relación cordial y distante. Se tomó una licencia de emergencia y fue reemplazado por un hombre silencioso cuyos ojos la encontraban en el espejo retrovisor con una frecuencia desconcertante. La vigilancia, que antes era una sensación abstracta, ahora tenía rostros. El aire en la mansión parecía más enrarecido, cargado de una paranoia que se convertía en una compañera constante. Se sentía como una rata en un laboratorio, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo observado y analizado. Compartió estas nuevas preocupaciones con Ruya en una de sus comunicaciones nocturnas. El pánico comenzaba a corroer su recién descubierta determinación. Ruya, sin embargo, permaneció como la voz de la calma y la razón. Es de esperar, Shihan. No entres en pánico. Esto significa que mordieron el anzuelo, escribió ella. Actúa con la más absoluta normalidad. Saluda a la nueva empleada. Sé educada con el nuevo chofer. No les des nada que informar, excepto la rutina de una mujer aburrida y ligeramente enferma. La mejor manera de esconder un secreto es fingir que no hay secreto alguno. Las palabras de Ruya fueron como un antídoto para el veneno del miedo. Respiró hondo y se forzó a seguir el consejo. Comenzó a ver la vigilancia no como una amenaza, sino como un juego de ajedrez, y estaba determinada a no dejar que su rey fuera acorralado. La primera jugada del enemigo fue un ataque directo y cobarde, una mañana lluviosa, mientras Shihan bajaba la gran escalera de mármol. Su pie resbaló violentamente. Por puro instinto, se arrojó contra la barandilla de bronce, el cuerpo golpeando con fuerza, pero evitando una caída que podría haber sido desastrosa. Mirando hacia atrás, vio el motivo en una mancha de aceite claro, casi invisible sobre el brillo de la piedra pulida, localizada estratégicamente en medio de un escalón. No era un charco, sino una película fina, deliberada, diseñada no para ser vista, sino para ser sentida.
demasiado tarde. El olor cítrico y débil del aceite de pulir muebles era la única prueba. Su corazón se disparó, martillando contra sus costillas, no solo por el susto de la casi caída, sino por la comprensión helada de lo que aquello significaba. El terror inicial duró solo un segundo, siendo rápidamente reemplazado por una certeza fría y absoluta. Aquello no había sido un accidente. En la casa de los Chin, un error de limpieza como aquel resultaría en despido inmediato. Aquella mancha de aceite no era negligencia, era un mensaje, era una advertencia, una demostración de poder, un recordatorio de que podían alcanzarla en cualquier momento, dentro de las paredes de su propia casa. Se enderezó, alisando la ropa con las manos temblorosas, y miró alrededor del inmenso vestíbulo. Estaba vacío, pero sentía los ojos sobre sí, la presencia invisible de la persona que había orquestado aquello. No había duda en su mente, había sido el abuelo. Era su manera de decir en sé que estás tramando algo, ni puedo detenerte cuando yo quiera. Su primera inclinación fue correr a la habitación y llamar a Ruya, ceder al pánico, pero la voz de su amiga resonó en su mente. No les des nada que informar, con una fuerza de voluntad que la sorprendió. Contuvo el miedo, compuso su expresión en la máscara de una aristócrata aburrida y ligeramente irritada. Caminó hasta el intercomunicador en la pared y llamó a la ama de llaves. Cuando la mujer llegó, apresurada, Shi-yan señaló el escalón con un gesto. Desdeñoso, An, hubo un descuido aquí, An. Es inaceptable. Podría haberme roto el cuello, dijo. La voz fría como el hielo. Asegúrese de que esto se limpie de inmediato y que tal negligencia no se repita. Desempeñó su papel a la perfección, negándoles la reacción que esperaban, la satisfacción de verla aterrorizada. Los dejó en la duda de si había entendido el mensaje o si solo era la señora mimada de la casa. Más tarde, encerrada en su baño con el sonido de la ducha como cobertura, finalmente le contó a Ruya lo que había sucedido. La voz un susurro tenso en el teléfono seguro. Ruya se quedó en silencio por un momento y Shi-yan podía sentir su furia al otro lado de la línea. «Es un monstruo», dijo Ruya, finalmente. «Pero esto lo confirma todo. Tienen miedo. Shi-yan, no harían esto si no sintieran que te estás escapando de su control. Están tratando de desequilibrarte, de asustarte, para que cometas un error». El incidente, aunque aterrador, tuvo el efecto opuesto al que el abuelo pretendía. En lugar de retroceder, Shi-yan sintió que su determinación se solidificaba en acero. La necesidad de llevar adelante el plan ya no era solo sobre libertad, era sobre supervivencia. Necesitaban actuar y necesitaban actuar rápido. La elección de la clínica se hizo esa misma noche. Era una instalación de vanguardia, conocida por su discreción y clientela internacional, ubicada en una provincia costera a cientos de kilómetros de distancia. Con una urgencia recién descubierta, Shi-yan dio el siguiente paso. Solicitó una audiencia con el abuelo Chinono. Con una actuación digna de una actriz premiada, presentó su caso. Habló sobre el incidente en la escalera como prueba de su estado de debilidad y distracción, sobre la necesidad de seguir el consejo de su médico y pasar una semana en un retiro de salud y meditación que casualmente estaba en la misma ciudad de la clínica elegida. Las capas de engaño eran agotadoras, pero cada palabra era un arma en su guerra silenciosa. Estaba pidiendo permiso para su propia insurrección, usando la lógica distorsionada de él en su contra. La reacción del abuelo fue profundamente inquietante. Escuchó pacientemente, sus ojos nunca dejando el rostro de ella, como si intentara leer más allá de sus palabras. Cuando ella terminó, una sonrisa fina y enigmática tocó sus labios. «Una idea absolutamente excelente, querida», dijo él, el tono paternalista, haciendo que la piel de Shi-yan se erizara. «Debes cuidarte. Tu salud y tu bienestar son de la mayor importancia para el futuro de esta familia». Su bendición era más aterradora que una prohibición. Era un movimiento de ajedrez que ella podía descifrar completamente. Le estaba dando la soga. La cuestión era si era para que ella trepara y escapara o para que se ahorcara. Shi-yan sabía, con una certeza aterradora, que incluso yendo lejos, estaría bajo su microscopio. La confirmación de sus sospechas no tardó en llegar. En los días previos a su viaje, Ruya, que ocasionalmente vigilaba los alrededores de la mansión para tener una idea de la seguridad, notó algo nuevo. Un coche sedán oscuro, común, pero siempre estacionado a una distancia respetuosa, con un hombre adentro que nunca salía. También apareció cerca del café donde Ruya solía ir. No era una vigilancia ostentosa,
sino profesional y discreta. Ruya, con su atención a los detalles, fue la primera en identificar el patrón. Era un detective privado, o algo parecido. Ya no estaban solo bajo la vigilancia de los empleados de la casa. El abuelo había contratado una sombra externa para seguirlas. El juego había subido de nivel y las apuestas se estaban volviendo peligrosamente altas. Ruya transmitió la noticia a Shi-yeon y la información cayó sobre ella como una piedra. Una cosa era sentirse observada dentro de la mansión, pero saber que había un profesional pagado siguiendo sus pasos, y peor aún, los de Ruya, traía un nuevo nivel de terror. La libertad que sentía con Ruya, su único refugio, ahora estaba contaminada. ¿Y si la siguen? ¿Y si descubren nuestra conexión, nuestro plan?, preguntó Shehen, la voz llena de pánico. Una vez más, fue la calma de Ruya la que la ancló. Esto solo demuestra lo acertadas que estamos en hacer esto, dijo Ruya. Está preocupado. Hombres como él solo gastan dinero cuando están preocupados. Vamos a usarlo. Le daremos al detective un espectáculo de normalidad y seremos más listas. El viaje a la clínica fue la prueba más estresante para los nervios de Shi-yeon hasta entonces. El nuevo chofer, un hombre llamado Wei, era silencioso y eficiente, pero sus ojos eran como los de un halcón. Durante todo el largo viaje, Shi-hyun se forzó a desempeñar el papel de la mujer rica y enferma. Leyó un libro de poesía, durmió por largos periodos o simplemente miró por la ventanilla con una expresión melancólica. Cada parada para un café o para usar el baño se hacía con una aguda conciencia de que estaba siendo observada. Se sentía como una prisionera siendo transferida entre penitenciarías. Cada movimiento coreografiado para mantener la apariencia de inocencia. La tensión era tan grande que cuando finalmente llegaron a la puerta del retiro, estaba física y mentalmente agotada. La clínica era exactamente como Ruya la había descrito en Impersonal, eficiente y aséptica. Era un santuario de vidrio y acero blanco, donde la privacidad era el mayor lujo ofrecido. Las consultas iniciales fueron un torbellino de términos médicos, formularios de consentimiento y exámenes. Era un proceso deshumanizado, lo que, para Shi-yeon, era una bendición inesperada. No había espacio para la emoción, solo para la biología y el procedimiento. Al firmar los papeles que autorizaban la fecundación in vitro con un donante anónimo seleccionado por sus características genéticas superiores, sintió un extraño alivio. Estaba cumpliendo el contrato en los términos más fríos y literales posibles, limpiando el acto de toda la suciedad emocional que el abuelo pretendía imponerle. Era una victoria silenciosa y amarga. Esa primera noche, sola en su habitación privada y estéril en la clínica, la magnitud de lo que estaba haciendo la golpeó con toda su fuerza. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre ella. Estaba a cientos de kilómetros de casa, pero no más libre. Estaba en una ciudad extraña, sometiendo su cuerpo a un procedimiento invasivo para generar un niño para una familia que la trataba como a un objeto, todo mientras era vigilada por un detective contratado por su torturador. En la soledad era un abismo. Se sentó en la cama, el silencio de la habitación amplificando el latido frenético de su corazón. Tomó el celular seguro, la única conexión con su ancla, y miró el nombre de Ruya, sintiendo una ola de anhelo y miedo tan intensa que casi la asfixió. La voz de Ruya en la línea segura esa noche fue lo único que le impidió derrumbarse. Shi-yeon confesó su miedo, su agotamiento, la sensación abrumadora de que tal vez no era lo suficientemente fuerte para llevarlo a cabo. Ruya no la interrumpió ni le ofreció clichés vacíos. Escuchó pacientemente hasta que Shi-yeon terminó, hasta que todo el veneno de la duda y la soledad fue expulsado. Luego, con su calma característica, dijo Shi-yeon: cada examen que te haces, cada formulario que firmas, es un ladrillo que quitas del muro de tu prisión. Estás usando el arma y el dinero de ellos para construir tu propia ruta de escape. No olvides el poder que hay en eso. No te estás sometiendo, estás subvirtiendo. Después de colgar, Shi-yeon caminó hacia la ventana oscura de su habitación. Vio su propio reflejo en el cristal en una mujer pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. El cabello recogido de cualquier manera parecía frágil, pero entonces miró más de cerca, dentro de sus propios ojos. Detrás del cansancio había algo nuevo. Un brillo de acero, un brillo de acero, el brillo de una determinación forjada en el fuego del miedo y la humillación de las últimas semanas. El acuerdo, el plan con Ruya, el aceite en la escalera, el detective, la actuación constante, todo eso la había roto, sí, pero también la estaba remodelando en algo más fuerte, algo que no se doblegaría tan fácilmente. La mujer en el reflejo
Ya no era solo una víctima, era una superviviente en proceso de convertirse en una guerrera. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con una nueva sensación de propósito. Mañana sería otro día de tratamientos, de agujas y de espera. Sería otro día de soledad y de vigilancia. Pero estaba lista. Con cada procedimiento médico, no solo se estaría acercando a generar el heredero que el clan Qin deseaba, se estaría acercando al momento en que podría usar a ese mismo niño como su palanca, su protección, su carta final. La fragilidad en su reflejo dio paso a una resolución endurecida. No solo estaba luchando por su libertad, sino por la libertad de un niño que aún no existía, pero que ya era, en su mente, el único aliado que tendría dentro de esa familia. Xihan regresó del retiro como una mujer diferente, envuelta en una serenidad que era tan artificial como las flores de seda en la sala de estar de la mansión. Por fuera era la imagen de la calma y la recuperación. Por dentro, sin embargo, estaba en un estado de alerta máxima, cada nervio tenso como la cuerda de un violín. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de paciencia y control. Mantuvo su fachada de esposa dedicada, pero melancólica, participando en las rutinas de la casa con una precisión robótica, su verdadero yo. Escondido bajo capas de actuación, la espera era una tortura silenciosa, cada día una montaña de incertidumbre. Lo único que la mantenía cuerda eran los mensajes codificados, intercambiados con Ruya, breves faros de luz en la oscuridad de su ansiedad. Vivía en un limbo. Ya no era la antigua Xian, pero todavía era la mujer que esperaba convertirse. La noticia llegó no con una llamada telefónica, sino con una sola palabra en un mensaje de Ruya positivo. La palabra brilló en la pantalla del celular seguro, y Xion sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una ola de emociones contradictorias la golpeó con la fuerza de un maremoto primero, un triunfo feroz, la sensación de que su peligroso plan había funcionado. Luego, un terror absoluto sobre las consecuencias, sobre lo que vendría a continuación, y por debajo de todo, un sentimiento nuevo y extraño, una conexión protectora y primordial con la vida que ahora crecía dentro de ella. Pero la clínica tenía una sorpresa más. Un segundo mensaje de Ruya llegó minutos después, An gemelos. Aquello lo cambió todo. An ya no era un heredero. Eran dos An las apuestas de su arriesgado juego. Acababan de duplicarse, así como su valor estratégico a los ojos del clan Chinan. Anunciar el embarazo a la familia fue como detonar una bomba silenciosa. Eligió el momento de un desayuno, el mismo escenario de su humillación original. Con una calma que no sentía, informó al abuelo y al marido que el retiro había sido exitoso y que estaba esperando un hijo, cuando añadió: en realidad, son dos. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La reacción del abuelo Qin fue la de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Sus ojos brillaron con una satisfacción posesiva y triunfante. No la felicitó, simplemente asintió con la cabeza, como si su inversión finalmente hubiera dado el rendimiento esperado. Tenía a sus herederos. La dinastía estaba a salvo. El futuro estaba garantizado. Y ella, Xihan, era la clave de todo ello. La reacción de Qin Shi Huang fue, si cabe, aún más reveladora. Demostró un breve momento de sorpresa, seguido de un alivio casi palpable. No tendría que tocarla. No tendría que preocuparse más por su fallo como hombre. El problema se había resuelto por medios externos, y su deber, como heredero que produce herederos, estaba cumplido por delegación. El embarazo no los acercó, al contrario, cavó un abismo aún mayor entre ellos. Ahora tenía la excusa perfecta para distanciarse por completo, para tratarla no como a una esposa, sino como a una incubadora que había desempeñado con éxito su función. Su indiferencia era ahora total, liberándolo de cualquier obligación residual de fingir una relación. Xihan nunca se había sentido tan objetivada y, paradójicamente, tan poderosa. El embarazo transformó su estatus dentro de la casa de la noche a la mañana. Ya no era la esposa trofeo. La pieza decorativa era la caja fuerte que guardaba el futuro del clan. La vigilancia sobre ella cambió de naturaleza. Las miradas hostiles y desconfiadas de los empleados fueron reemplazadas por una sobreprotección sofocante. Se contrataron enfermeras. Nutricionistas planificaban cada una de sus comidas. Sus movimientos estaban restringidos, no por sospecha, sino por preocupación por su bienestar y el de los bebés. La jaula de oro se había vuelto más pequeña, sus barrotes más apretados y acolchados. Cada paso que daba era monitoreado. Cada alimento que comía era inspeccionado. La libertad nunca pareció tan lejana,
Incluso, en el momento de su mayo, era el triunfo estratégico. Había ganado importancia, pero perdido la poca autonomía que le quedaba. El abuelo Qin, sintiendo su poder consolidado, comenzó a mover las piezas en su tablero de ajedrez familiar. Necesitaba asegurarse de que nadie pudiera amenazar a sus preciosos herederos o a la madre de ellos. Un día, mientras Xiyan caminaba por el jardín, uno de los nuevos guardias de seguridad la empujó bruscamente al suelo, gritando que había visto un movimiento sospechoso en los arbustos. El incidente fue rápido y confuso. Más tarde, el jefe de seguridad informó que un intruso había sido ahuyentado y elogió el heroísmo del guardia. Xiyan, sin embargo, sintió la verdad en sus huesos. No había ningún intruso. Fue un teatro, una demostración escenificada, para reforzar su dependencia, para recordarle que su seguridad estaba enteramente en manos del abuelo. Era un eslabón más en la cadena que la ataba a él. La manipulación se volvió Más compleja. El abuelo comenzó a usarla como un peón para eliminar rivalidades internas. Un primo lejano, que venía cuestionando algunas decisiones de negocios del patriarca, se convirtió en el siguiente objetivo. Cierta noche, al prepararse para dormir, Xiyan encontró un pequeño frasco con un polvo blanco cuidadosamente colocado dentro de uno de sus zapatos de diseño. Supo de inmediato lo que era. Una trampa. Una nota anónima llegó a la mañana siguiente, instruyéndola a descubrir la droga informar que sospechaba del primo, que la había visitado el día anterior. Era una orden para incriminar a un miembro de la familia, para convertirse en una participante activa en la crueldad del clan. La negativa no era una opción. El frasco en su zapato era una prueba de que podían plantar cualquier cosa en sus pertenencias en cualquier momento. Con el corazón apesadumbrado, discutió la situación con Ruya a través de su línea segura. La voz de Ruya era tensa. Está probando tus límites, Shihon, viendo hasta dónde llegarás para protegerte a ti misma y a los bebés. La conversación ya no era sobre cómo escapar, sino sobre cómo navegar por el pantano moral en el que estaba atrapada. Bajo la guía de Ruya, Xiyan desempeñó su papel, encontró el frasco con una demostración de conmoción y miedo, e informó de sus sospechas al jefe de seguridad. El primo fue rápidamente neutralizado, sus negocios auditados, su influencia aniquilada. Xiyan sintió una náusea profunda por su complicidad. Estaba aprendiendo a sobrevivir en el mundo de los Qin, pero temía estar perdiendo una parte de sí misma en el proceso, manchada por la misma suciedad que ellos exudaban. Para celebrar el embarazo y cimentar públicamente su poder, el abuelo organizó un suntuoso banquete. La élite de la sociedad estaba presente, un mar de rostros sonrientes y ojos calculadores. Xihan, vestida con un vestido de seda que acentuaba su embarazo, era el centro de atención, un trofeo en exhibición. La noche era una larga actuación de felicidad y armonía familiar, pero la tensión bajo la superficie era palpable. Xiyan se sentía como un animal en un zoológico, observada, juzgada y comentada en susurros. La celebración no era para ella o para sus hijos, era para el patriarca, una demostración de su victoria, de su capacidad para garantizar la continuidad de su dinastía a cualquier costo. Cada brindis parecía un brindis a su sumisión. El momento de la humillación pública llegó, como ella sabía que llegaría. Una tía abuela, amargada por tener a sus propios nietos postergados en la línea de sucesión, hizo un comentario venenoso en voz lo suficientemente alta como para que todos en la mesa principal oyeran. Un embarazo tan milagroso, ¿no es así? Especialmente cuando las parejas jóvenes de hoy en día enfrentan tantas dificultades, casi como si fuera un regalo de los cielos o de otro lugar. El insulto velado, la insinuación de infidelidad, flotó en el aire como humo tóxico. El salón quedó en silencio. Xiyan sintió que la sangre huía de su rostro. Todos los ojos se volvieron hacia ella y luego hacia el patriarca, esperando para ver cómo reaccionaría el león. Shin-Shu-Han permaneció impasible, como si no hubiera oído. Pero el abuelo Qin lentamente dejó sus cubiertos. No miró a la tía, sino a toda la sala. Luego, se levantó y comenzó un discurso. No defendió el honor de Xiyan directamente. En cambio, habló de lealtad, de la sangre Qin y de las terribles consecuencias que aguardaban a aquellos que intentaran sembrar la discordia dentro de la familia. Fue una demostración de poder escalofriante. Aplastó la acusación sin nunca reconocerla, silenciando a la tía con puro miedo. Pero, al hacerlo, también dejó claro a todos que Xiyan era su posesión. Su honor no era de ella para defender, era un activo de la familia, protegido por él, el dueño. Fue simultáneamente salvada y marcada a fuego.
Para finalizar su actuación, el abuelo levantó su copa y contó una historia que Silla nunca había oído. Habló de cómo, muchos años atrás, el padre de Shigan enfrentó la ruina financiera y fue él, el patriarca Qin, quien lo salvó secretamente, con un préstamo generoso que nunca fue cobrado. Este matrimonio, dijo, mirando a Shihan, no fue solo una unión de dos personas, sino el sello de una antigua deuda de lealtad y gratitud. Y hoy, con la llegada de no uno, sino dos nuevos miembros a nuestra familia, esa deuda se paga con gloriosos intereses. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Cualquier ilusión de que ella tenía algún poder, alguna elección, fue públicamente arrancada de ella. No era una compañera, era el pago final de una transacción antigua. Poco tiempo después del banquete, la salud del patriarca, que ya era frágil, se derrumbó. Un derrame cerebral lo dejó paralizado y confinado en su cama, en el ala este de la mansión. Pero si su cuerpo estaba fallando, su mente permanecía como una fortaleza de astucia y control. Gobernaba el clan y los negocios desde su lecho de muerte, sus susurros roncos transformados en órdenes incuestionables por sus subordinados. La mansión se convirtió en un lugar aún más sombrío, un palacio gobernado por un rey moribundo, el aire pesado con el olor a medicinas y la tensión de la sucesión inminente. La lucha por el poder entre los parientes se intensificó, pero todos los ojos permanecían en Shihan y en su vientre creciente. Entonces, la tragedia ocurrió. En medio de la noche, Shihan se despertó con un dolor agudo y un sangrado. Fue llevada de urgencia al hospital privado de la familia. La noticia llegó a la mañana siguiente, entregada por un médico con el rostro grave a uno de los gemelos. No había sobrevivido. El aborto espontáneo de uno de los bebés sumergió la casa en un luto extraño y performativo. Pero para el abuelo no era una pérdida, era una complicación. Su obsesión con el heredero restante se volvió maníaca. Las medidas de protección alrededor de Shihan se volvieron aún más extremas. Ya no podía salir de la habitación sin ser acompañada por una enfermera. Era una prisionera a tiempo completo, la guardiana de un único y precioso tesoro. En sus delirios febriles, el abuelo comenzó a hablar del pasado, de maldiciones e infortunios. Le contaba a Shihan historias de otras generaciones, de recién nacidos que murieron misteriosamente, de herederos perdidos por descuido o traición. Eran cuentos de hadas sombríos, diseñados para aterrorizarla, para hacerle entender que el destino de su hijo restante dependía de su total y absoluta obediencia. Estaba pintando un cuadro claro. Sin su protección, sin la fortaleza del clan Qin, su hijo estaría en peligro. Era chantaje emocional en su nivel más cruel, usando la memoria de bebés muertos como un arma para garantizar su control sobre ella y el heredero que estaba por venir. El miedo por su hijo se convirtió en un dolor físico constante en el pecho de Shihan. Los días se arrastraron y la vida del patriarca se desvanecía visiblemente. Sabiendo que el fin estaba cerca, la convocó para una audiencia final. Lanzóla, la habitación olía a muerte y a poder. Estaba débil, la voz apenas un soplo, pero sus ojos aún ardían con una intensidad intimidante. Le dijo que su testamento estaba listo. Era su obra maestra final, su último acto de control absoluto. El documento garantizaba que su hijo heredaría una parte sustancial del imperio Qin, una fortuna y un poder inimaginables. Habría, sin embargo, condiciones rígidas e innegociables que determinarían no solo el futuro del niño, sino cada segundo del resto de la vida de Shihan. La primera condición era que el niño sería criado por un consejo de fideicomisarías, todos leales a él, que tomarían todas las decisiones importantes. Shihan sería la madre, pero no tendría autoridad. La segunda condición era que ella debía someterse a un aislamiento perpetuo. Viviría en lujo, pero no tendría permiso para salir de la propiedad sin la aprobación del consejo. Y la condición final, la más brutal, fue entregada con una mirada penetrante. Debía cortar todos los lazos con su pasado en todos, incluyendo a su familia y, explícitamente, a su amiga, Ruya. Cualquier intento de contacto resultaría en la desheredación inmediata de ella y de su hijo, dejándolos con absolutamente nada. Era una elección clara, una vida de riqueza y seguridad como prisionera, o la miseria y el peligro como una paria. Le dio 24 horas para decidir. Esa noche fue la más larga de la vida de Shihan. No durmió, caminó de un lado a otro en su habitación, la mano protectoramente sobre su vientre, su corazón un yunque en el pecho. A un lado de la balanza estaba el futuro de su hijo, una vida de privilegio, seguridad
poder, todo lo que una madre podría desear en términos materiales. No tendría que preocuparse por el dinero, por la seguridad, por nada. Su hijo sería un príncipe, pero el precio era su alma, era la libertad de ella y, en última instancia, la libertad de él también, pues crecería para ser un producto del clan, moldeado a imagen del abuelo. Al otro lado de la balanza estaba la libertad, una libertad aterradora, desconocida y llena de peligros. Sería una vida de lucha, de incertidumbre. El clan Qin no las dejaría en paz. Sabía que las amenazas del abuelo no eran vanas. Serían casados, quizás pero serían libres. Y en ese lado de la balanza también estaba Ruya, que representaba la única forma de amor verdadero e incondicional que sí Jan había conocido. Ruya, que arriesgó todo por ella sin pedir nada a cambio. Abandonar a Ruya sería la traición final, no solo a su amiga, sino a sí misma, a la mujer en la que Ruya la ayudó a convertirse. Sería apagar la única luz en su vida para vivir para siempre en la sombra dorada del clan Chinan. La batalla dentro de ella era feroz. El instinto maternal de proteger a su hijo a cualquier costo luchaba contra la necesidad desesperada de su alma de ser libre, que era la verdadera. ¿Protección? ¿Una jaula de oro llena de peligros invisibles y manipulación? ¿O un mundo abierto y peligroso donde, al menos, se tendrían el uno al otro y la oportunidad de una vida auténtica? Pensó en el niño, en el tipo de mundo en el que quería que creciera. Un mundo donde el amor era transaccional y la lealtad se compraba. O uno donde la empatía y la conexión humana eran los valores más elevados. La elección no era solo sobre ella, era sobre la primera y más importante elección que le enseñaría. A su hijo, en la mañana siguiente, el plazo se agotó. Fue llamada nuevamente al lecho de muerte del patriarca. La familia estaba reunida fuera de la habitación, buitres esperando el cadáver. Xian entró, la cabeza en alto, una calma sobrenatural envolviéndola. Había tomado su decisión. Caminó hasta la cama y miró a los ojos del hombre que había orquestado su miseria. Él la observó, la pregunta flotando en el aire entre ellos. Ella no necesitaba palabras grandilocuentes ni un discurso desafiante. Su respuesta fue simple, entregada con una voz tranquila pero inquebrantable. Una voz que era finalmente suya. Me niego, continuó. Cada palabra un golpe de martillo en los cimientos de su imperio. Me niego a su fortuna, me niego a su protección y me niego a su nombre. Mi hijo y yo no formaremos parte de su juego. No le pertenecemos. Por primera vez, vio una emoción en el rostro del patriarca que no era control ni astucia. Era conmoción, una conmoción pura y profunda de un hombre que nunca en su larga vida había encontrado algo o a alguien que su poder y su dinero no pudieran comprar. Él, que había movido a personas como piezas de ajedrez, había sido derrotado por un peón que decidió abandonar el tablero. Se dio la vuelta y salió de la habitación, sin mirar atrás. Al pasar junto a la familia en el pasillo, sus rostros una mezcla de confusión y desprecio, no dijo nada. Caminó directamente a su antigua habitación. Tomó solo su bolso, el celular seguro y un pequeño abrigo. No tomó joyas, no tomó ropa de diseño, no tomó nada que perteneciera a ese mundo. Cada objeto allí estaba manchado. Mientras bajaba la gran escalera, la misma donde casi se cae, escuchó una conmoción proveniente de la habitación del patriarca. Una enfermera gritó en Shiyon. No se detuvo. Sabía que había muerto. Su última derrota fue el golpe final para su cuerpo debilitado. Había ganado, no al vencerlo en su juego, sino al negarse a jugar. Abrió la pesada puerta principal de la mansión y salió al aire. Fresco de la mañana. El sol en su piel parecía real, no filtrado por las ventanas de doble acristalamiento de su prisión. No llamó a un taxi. No tenía a dónde llamar. Simplemente comenzó a caminar por el largo y sinuoso camino de entrada, alejándose de la casa que representaba su tortura. Cada paso era más ligero que el anterior. No tenía nada, solo la ropa que llevaba puesta, un celular y la vida preciosa que llevaba dentro. Y por primera vez en años, se sentía la persona más rica del mundo. La libertad era un sentimiento físico, una ausencia de peso en sus hombros. No sabía lo que el futuro le deparaba. Sabía que sería difícil, quizás peligroso. El clan Qin, incluso en desorden, no olvidaría su afrenta. Pero por primera vez, el futuro era una página en blanco, no un guión escrito por otra persona. No tenía miedo. La mujer que había sido aterrorizada por el aceite en la escalera, que había llorado en el café con su amiga, ya no existía. En su lugar estaba alguien que había mirado a la cara al poder absoluto y le había dado la espalda. Había encontrado una fuerza dentro de sí que no sabía que poseía,
una fuerza forjada en el amor y la lealtad a otra persona. Al llegar al final del camino de entrada, donde las grandes puertas de hierro se encontraban con la carretera pública, un coche simple y discreto se detuvo a su lado. El cristal del pasajero bajó. Ruya estaba al volante, su rostro una mezcla de ansiedad y alivio infinito. No hubo un reencuentro dramático, ni lágrimas. Todo lo que necesitaba ser dicho ya había sido comprendido entre ellas. Shihan abrió la puerta del coche y entró. El interior del coche era simple, limpio, real. El olor no era a cuero caro y pulador de madera, sino el olor del coche de una persona normal, el olor de la libertad. Ruya extendió la mano y apretó la de Shihan con fuerza por un momento. Sabía que vendrías, dijo, la voz entrecortada por la emoción. Shihan solo asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa finalmente tocando sus labios. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. No había necesidad de palabras. Se tenían la una a la otra, tenían el futuro. Por más incierto que fuera, Ruya puso el coche en marcha y se alejó de las puertas de la propiedad. China, en el espejo retrovisor, Shihan vio la mansión, el monumento a su dolor, encogerse hasta convertirse en solo un punto en el horizonte, antes de desaparecer para siempre. Condujeron en silencio por un tiempo, el sol de la mañana inundando el coche. Shihan reclinó la cabeza en el asiento y cerró los ojos, sintiendo el movimiento del coche como una cuna. Nadie en el mundo entendería la magnitud de lo que había sucedido ese día. Para el clan Qin, era una tonta ingrata que había tirado por la borda una fortuna. Para la sociedad, se convertiría en una nota a pie de página olvidada. Pero para sí misma, era una heroína. Había luchado una guerra invisible y había salido victoriosa, no con un imperio, sino con su propia alma intacta. La carretera por delante estaba abierta, y por primera vez en su vida era ella quien estaba al control de su destino, con su verdadera familia a su lado.